Para empezar, la ventaja principal es que, pues, esta es una distribución, ¿cómo se llama? Em, que las que no son continuas, una distribución discreta. Y entonces esta integral, pues, es la suma, ¿no? La suma de i igual 1 a infinito. Digo, puede ser numerable, finito, no importa. Pero aquí lo podemos poner como infinito, ¿no? Y entonces, les digo, ya como estamos integrando con esto sí es como meterme en temas más de como de probabilidad, pero bueno, si estoy integrando con respecto a una medida discreta, pues bueno, esta integral va a ser una suma. Y entonces, así se saca la suma y la integral pues va a quedar xi por la probabilidad de que xi sea igual a xi. Y entonces, pero esta no es cualquier probabilidad, sino que la probabilidad empírica, ¿no? Estamos considerando la función de distribución empírica, entonces la probabilidad pues es esa que corresponde. O sea, si aquí no pusiera el gorro, estaría como que regresándome a la distribución teórica, pero no. O sea, sigue siendo la función de distribución empírica. Y esta la conocemos muy bien, de hecho lo acabamos de decir, ¿no? Acabamos de decir que para cada valor de xi que toma la muestra, pues bueno, esta probabilidad va a ser la misma. Esto quiere decir que va a ser 1 sobre n. Y esto es igual a i igual 1. Ay, perdón. Entonces esto es igual a la suma de i igual 1 a infinito de xi por 1 sobre n. Y bueno, esta probabilidad, digamos que es se cumple para cualquier i, por eso se puede, digamos que como factorizar para la suma, y esto no es más que x barra. Y entonces les digo, ahorita no mencioné, bueno, al principio sí mencioné que podría ser una normal, pero no necesariamente, ¿no? O sea, solo lo usé como ejemplo para... Ay, vale. Solo lo usé como ejemplo para decir que la media mu sí es un parámetro ahí, ¿no? Pero aquí no utilicé nada de eso, de que fuera normal, entonces llego a que la mu, bueno, mu gorro, pues es x barra, lo cual está bien, ¿no? O sea, para la normal sí se cumple que x barra, por ejemplo, bueno, ajá, es el estimador por máxima verosimilitud, por ejemplo, para la media mu. Y entonces, pues ya por todos los teoremas que hemos analizado, pues sabemos que x barra es un buen estimador. Y eso solo sale de sustituir la función de distribución teórica o idealizada con la función de distribución empírica. Y entonces ahora sí toma sentido esta diapositiva, ¿no? Ya esto de decir de que teta gorro es igual a la transformación de fn gorro, pues o sea, ya estamos viendo que sí sale en realidad de x barra. O sea, el principio del plugin, digamos que suena bien sencillito, pero en realidad, pues no tanto. Y entonces, pues bueno, ya sabemos que voy a contar esto. Digo, aquí unos comentarios rápidos. O sea, aquí salió X barra, ¿no? Y la X barra, pues tiene la ley de fuerte de grandes números. Entonces, la X barra de hecho converge casi seguramente a la media teórica mu. Y entonces como que se regresa al teorema, ¿no? Pero les digo, o sea, esto no es casualidad. La verdad es que sale, es como una consecuencia del teorema de Leibniz-Cantelli. Ajá, y entonces, bueno, ya finalmente concluir con esta diapositiva es ver que efectivamente mu gorro igual a x barra es un buen estadístico, ¿no? Nos dio así bien fácil ya casi que sin querer el estadístico por máxima verosimilitud. Y entonces ya. Este es el principio de plugin. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Va. Y bueno, ya el tema que sigue es inferencia sobre contiles, pero vamos a utilizar más adelante esto del plugin, ¿no? Y dice,
ya hemos trabajado con percentiles como la mediana M, la cual acomoda el 50% de la probabilidad hasta el punto M, es decir, que la probabilidad de que X sea menor o igual que M, pues es 0.5. Y entonces es eso, o sea, el percentil 50 o el cuantil 1/2 es aquel punto en el eje X donde si integras hasta ese punto, pues vas a integrar 1/2, ¿no? O 0.5, como lo quieran ver. Y entonces, por ejemplo, para una variable aleatoria normal estándar, el centro es 0, ¿no? Y por lo tanto, la mediana para una variable aleatoria normal estándar, pues es el 0. Es decir, el 0 es aquel punto donde acumula 50% de la probabilidad. Y luego dice, ahora nos interesan otros valores tales que acumulen probabilidad como 25%, 75% o... bueno, estos se llaman cuartiles, ¿no? El 25, el 50 y el 75 son llamados cuartiles, pues porque parten en 4 la población, bueno, la probabilidad. Y también tenemos el clásico 95, 99, por ejemplo, utilizados para los niveles de significancia, que de hecho ya hemos trabajado con ellos, ¿no? Y entonces ahora sí podemos definir intuitivamente, bueno, más bien podemos tener un primer acercamiento a la definición de lo que es un cuantil. Bueno, aunque ya lo hemos trabajado, ¿no? Supongo que ya, incluso ya lo deben de saber. Pero bueno, dice, el cuantil alfa p de una distribución es un valor tal que X acumula el 100%, 100 por P por ciento de probabilidad hasta el punto alfa. Entonces, el cuantil alfa P, es decir, por ejemplo, si, no sé, si quieres el 95% de probabilidad, sería alfa 95. No, alfa 0.95, perdón. Y entonces, entonces va a ser tal que X acumula 100 por 0.95, es decir, el 95% de probabilidad hasta el punto alfa. Entonces, eso del 100, pues nada más es como notación para que quede, digamos, acorde con esta notación de porcentaje. Pero bueno, nada más por eso está el 100. Y pues bueno, eso es el cuantil, es lo que digamos que les acabo de decir, ¿no? Dice, recordamos f de x, bueno, recordamos que f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x, bueno, x mayúscula menor o igual que x minúscula. Entonces podemos definir la función cuantil qx de p como la inversa de la distribución. Y dice, ver ejemplo exponencial. Entonces dice, ver ejemplo exponencial. No me acuerdo por qué puse el ejemplo exponencial, pero pues vamos a ver. Entonces, ¿qué? Función de cuantil. Función de cuantiles. Dice que si fx de x es igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual que x, definimos qx de p como su inversa, coma, por ejemplo, si x se distribuye, no sé, dice exponencial, ¿verdad? Ajá. Exponencial con parámetro lambda, lambda que sea, ¿no? La verdad es que la función exponencial no varía tanto en su forma, entonces más o menos va así. Ay, que tengo líneas. ¿Cómo eran las líneas aquí? Ay. Ok.
naranja, blanco, yo hubiera puesto, no importa. Ahí está. Oh. Ok. Ahí está. Voy a necesitar dos. Entonces la función de densidad de una variable aleatoria exponencial va así. Entonces fx de x. Y por lo tanto, entonces como la exponencial está, digamos que definida literalmente como una función exponencial, no tiene valores negativos, ¿no? El dominio está definido para los reales positivos y por lo tanto, pues es así. Y entonces, y este es f de x, la densidad, pues, y f de x, la distribución, pues es algo tal que así. Ay, exageré. Ya me había salido bien. Ahí está. No. Ahí está más o menos. Entonces aquí está el 1. Y ahí está, más o menos. Y voy a ver si puedo copiar esta cosa, a ver si me deja. Ahí está. Control C, Control V. Y entonces fíjense, lo que va a pasar con la variable, con la función de cuantil es que, pues dices, o sea, pues nada más tómate la inversa. Y lo que hacemos como para invertir funciones típicamente es agarrar pues la función de distribución y pues literalmente, o sea, como si fuera una hojita de papel y la estamos cambiando de vista, pues sería tal que... Ahí está. Tal que así, ¿no? Bueno, en 0 vale 0. Vamos a ver, vamos a ver cómo sería. Bueno, antes de eso, ¿por qué la función de distribución tiene esta forma? Bueno, porque si se fijan, o sea, si corto aquí al principio, tengo, digamos, poquita probabilidad acumulada, pero si me muevo tantito a la derecha, ya se hace un buen de probabilidad aquí la que pueda acumular, es decir, la que puedo integrar, por así decirlo, ¿no? Y entonces, conforme me voy moviendo a la derecha, por ejemplo, aquí, ya no se agrega tanto. Y si me voy para acá, pues ya casi no se agrega. Por eso, o sea, la probabilidad de aquí aumenta muchísimo en los primeros valores, pero ya conforme les digo, conforme te vas moviendo a la derecha, entonces la probabilidad ya no va aumentando tanto y entonces se va estancando hasta que en el infinito, por así decirlo, pues llega a 1, ¿no? Pero pues bueno, en el 0 empieza en el 0, es decir, en el punto 0 acumula 0 de probabilidad y ya eso, que conforme te vas a la derecha, pues menos probabilidad acumulas. Y entonces la función de distribución empírica dice, se toma como su inversa. Y entonces, aunque sea la inversa, pues en 0 sigue siendo 0. Y, ¿cómo sería? Así no sería. Así. Bueno, para empezar,
Para empezar, este eje de aquí es el X y va sobre todo R, ¿no? Y este eje de acá es la probabilidad y va de 0 a 1. Entonces para invertir esta cosa, pues la cosa iría al revés. Aquí es 0 y aquí es 1, es la probabilidad que puede tomar, y entonces para acá se seguiría hasta los reales, ¿no? Todos los reales. Y entonces ahora sí ya lo podemos graficar. Al principio acumula muy poca probabilidad, pero va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y conforme más te acercas, digamos que al 1, pues más te alejas en el eje de los R's, ¿no? Y entonces, pues les digo, básicamente sería como que la misma grafiquita, solo que, por ejemplo, aquí está el 1. Ok, ahí está. Uno. Ahí está, ahora sí. Ajá, y entonces si se fijan es la misma gráfica, solo que volteas, digamos que como que, pues sí, de hecho yo creo que en geometría es donde se hace ese tipo como de reflexiones, ¿no? Donde hasta Mayra o Conchita, me acuerdo que sacaban hojas de papel y decían, pues mira, para sacar la inversa hay que voltear la hoja así, ¿no? Y eran ejemplos bien ilustrativos y bien bonitos. Y entonces, pero bueno, lo que hay detrás, pues es esto, o sea, los ejes se invierten, el 0 a 1 de la probabilidad están aquí en el eje Y, porque pues la imagen es la probabilidad, f de x, pero aquí estamos al revés, literalmente la inversa. El 0 y 1 ahora es donde te estás moviendo, porque pues precisamente quieres ver qué tanta probabilidad acumulas hasta cierto punto, y pues precisamente al punto a donde estás llegando, pues ahora es el eje de los Y's, por así decirlo. Pero pues es la misma, ¿no? La misma cosa. Entonces, así más o menos va la función de cuantil. Solo que tiene un problema, y aquí está, de hecho sí viene, si la distribución no es monótona, como en el caso discreto, esta definición resulta en un número infinito de cuantiles, y por eso ya más adelante como que se optó por una definición más homologada y que ya no tiene este problema. Voy a hacer el dibujo rápidamente. No. No me deja. Aquí. Ahí está. Y entonces lo voy a dibujar rapidísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa para funciones de distribución discretas, por ejemplo, donde no es monótona creciente? Lo que va a pasar es que la función de distribución va a ir a saltos, como lo vimos con la función de distribución empírica, ¿no? De hecho, o sea, la función de distribución empírica, como es discreta, tiene saltos y no al revés. Más o menos va así, ¿no? Por ejemplo, una función de distribución discreta. Y entonces la función cuantil es lo que les decía, ahora volteamos los ejes y entonces va a ir así más o menos. Bueno, lo voy a dibujar en azul. Y entonces iría así, este está un poquito más largo, este también está un poquito largo, este cortito. Y esta es la función x discreta. Ni siquiera es una función para fx discreta.
¿Por qué no es una función? Bueno, porque para cada valor del eje X le están correspondiendo un montón de valores en el eje Y, por ejemplo aquí. Bueno, entonces este sería un cuantil mismo y este sería otro cuantil. Le vamos a poner 1 y 2, ¿no? Lo que va a pasar con el cuantil 1 y 2 es que hasta el punto X está acumulando esta probabilidad de aquí. Acuérdense, la probabilidad ahora está en el eje de los X, entonces es 0 y 1, ¿no? Y entonces para esta misma probabilidad que está aquí, no sé, acá, le corresponden dos valores, de hecho, infinitos valores, y eso es precisamente lo contrario a lo que es una función. Entonces, por eso, si lo definimos tal cual como la inversa de una función de distribución, la función de cuantiles, pues no sirve. Y les digo, es bien común porque para todas las funciones de distribución discretas, la función de distribución, bueno, la gráfica tiene esta forma. Y entonces cuando la volteamos, pues bueno, obtenemos estas cosas irregulares. Y ahora sí, es lo que les decía. Entonces por eso se llegó a este acuerdo de esta nueva definición y dice así: el pésimo cuantil es la solución a la ecuación fx de x igual a p. Si la función de distribución no es monótona creciente, entonces definimos el pésimo cuantil de x como el valor más pequeño de x, tal que la distribución es por lo menos igual a p. Esto es el ínfimo, lo voy a anotar, ¿no? Y entonces la versión final, bueno, lo voy a poner en verde, es que qx de p es igual al ínfimo de quién, de todos los x minúsculos tales que fx de x es igual a p. Ajá, y entonces ya con esta definición de aquí ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? O sea, para este valor k que habíamos apuntado aquí, me tomo el mínimo, bueno, el ínfimo. De hecho sí, exacto, no es necesario que esté dentro del punto de continuidad aquí, ¿no? Pero ya alcancé el valor P, o sea, ya mi probabilidad, alcancé K de probabilidad. Y entonces ya que la alcancé, pues digo, pues ya no me importan todos los valores que sigue, ya apenas llegué con este valor de aquí del eje de X, que recordemos, estamos volteados, es el valor de la variable aleatoria exactamente. Y entonces el primer valor en donde acumulo K de probabilidad, pues ya ese va a ser mi cuantil. Y ya me olvido de todos los demás de que había dibujado Q1 y Q2. Ya no existen, ¿no? Ya no tienen valores. Y entonces, aunque se reduce mucho, digamos, por ejemplo, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 valores en la gráfica, solo 5 valores de cuantiles, pues no importa porque se sigue conservando que más bien ahora sí ya recuperamos esa definición formal de lo que es una función, ¿no? Y entonces ya con esta nueva definición arreglamos ese problema que tenía la primera definición de los cuantiles. Entonces, pues eso, es un breve recordatorio de lo que son los cuantiles, ¿no? Bueno, ¿para qué les digo todo esto? Ajá. Ok, tengo que ver un ejemplo, yo creo que no lo veo hoy, pero sí voy a ver la definición, la que sigue. Y entonces, pues bueno, dice, los momentos de una variable aleatoria X se pueden expresar en términos de la función cuantil. Esto está interesante, pero no me acuerdo por qué lo puse. Claro, sí. Dice, ¿cómo haremos para hallar una estimación fácil de los cuantiles? Bueno, si aquí está la función cuantil y ya vimos que por el principio del plugin podemos, digamos que reemplazar esperanzas con la función de distribución empírica, pues precisamente con la función de distribución empírica vamos a estimar a los cuantiles. Y es la siguiente diapositiva ahora sí. Este ejemplo lo vemos el sábado, ¿no? Está interesante. Pero bueno, entonces dice la función cuantil empírica Qn gorro de U se define como la inversa de la función de distribución empírica, es decir, aquí no me acuerdo porque siempre digo esto, pero no me acuerdo por qué le puse U, debería de ser P, para un entendimiento más fácil, ¿no? De que son probabilidades. Pero bueno,
Entonces se define como la inversa de la función de distribución empírica, es decir, Qn gorro de U es igual, y de hecho me falta el igual, X1, es decir, el primer estadístico de orden, es decir, que si tú tienes 1.000.000 de datos, pues tienes 1.000.000 de cuantiles, digamos que estimados, ¿no? Y entonces tu primer cuantil, pues va a ser precisamente tu primera observación que tengas, es decir, el mínimo, pues. Y entonces, pues ya te olvidas que si es el punto donde la integral de Lebesgue nos da, pues, X cosa y es la inversa de no sé qué. Pues no, o sea, no te preocupes por eso. Si tienes datos, pues úsalos. Esa es digamos que la lección de la función de distribución empírica. Les digo, si tienes 1.000.000 de datos, entonces tienes 1.000.000 de cuantiles. Y tu primera observación, el mínimo, pues va a ser el primer cuantil, es decir, donde acumulas uno sobre, en este caso, 1.000.000 de probabilidad. Y entonces es eso, ¿no? Q en el gorro de U, X 1, es decir, el mínimo, si si 0 menor que P o U, menor que 1 sobre N, ¿no? Y luego, no, sí tengo que corregir esta diapositiva. Para sábado ya se las corrijo. Y entonces X2, es decir, el segundo valor más pequeño, si 1 sobre N menor que P, menor que 2 sobre N. Y así me voy, y hasta que llegue al máximo, pues bueno, ya es si N menos 1 sobre N menor que U, menor que 1. Y entonces, retomar el ejemplo anterior. Ya. Uh-huh. Y entonces, pues les digo, o sea, ya tenemos los datos, pues entonces hay que usarlos. Por ejemplo, si tú tienes 100 datos de ingresos y tú los ordenas, pues bueno, la mediana va a ser precisamente lo que gana el cuate, o sea, la observación precisa de lo que gane el que esté totalmente en medio. Y no va a ser, por ejemplo, o sea, sí se puede, pero no va a ser de que un promedio ponderado o de que un promedio, de que no sé, tal vez interpolas una función tal que te modele súper bien los ingresos y no sé qué, pues no. O sea, va a ser literalmente el dato que tienes. Y entonces, pues eso, de eso se va a tratar lo de inferencia sobre cuantiles. Yo creo que el sábado les voy a traer, bueno, para empezar voy a corregir esta diapositiva y les voy a traer un ejemplito pues más práctico. Y lo seguimos viendo. Pero bueno, yo creo que hasta hoy le paro aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Profe, me parece que el sábado es feriado. ¿A poco? Sí, no hay clase el sábado. Bueno, entonces hasta el jueves nos veríamos. Ajá, va. Entonces hasta el jueves le seguimos y entonces les mando la encuesta, ¿no? A ver qué deciden de lo del examen. ¿Va? Bueno, profesor, muchas gracias. Chale, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.